Buenos días. Esto no es un simulacro ni es una clase grabada. Estamos en este mismo momento. Hoy vamos a dar una pequeña charla sobre la parte teórica de genética de poblaciones. No, esto es ideal para escucharlo con el celular, porque no voy a mostrar ningún gráfico ni nada. Lo que yo quiero es que me escuchen. A cambio de eso voy a ser breve, vamos a hablar no más de 40 minutos, pero yo necesito la concentración de ustedes en los temas que vamos a tratar. ¿Por qué? Genética de poblaciones es muy fácil, es muy sencilla, pero a lo largo de los pocos años que tiene, en general los autores se han encargado de ir complejizándola innecesariamente. Y yo en la clase de hoy lo que voy a hacer es marcarles a ustedes los puntos importantes a tener en cuenta en la materia, que los van a ayudar a no perderse en el mar que se crea sobre este tema, ¿no? Así que yo soy profesor de genética desde hace 40 años. 20 años miré a la genética de poblaciones con cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque no la entendí. Así que después, en los próximos 20 años, me dediqué a pensar de qué manera uno la puede entender y, sobre todo, corregir algunos defectos de fábrica que trae la genética poblacional. Así que, si ustedes me escuchan, después entender el resto les va a ser muchísimo más fácil. Y sin duda, como ustedes están, pueden escuchar esto por computadora o por celular, pueden volver a escucharlo porque esto se graba por celular cuando estén por estudiar para rendir y les va a ayudar. Bien, genética de población. Uno, como dice el tango, cualquiera de ustedes, empieza a estudiar genética y se encuentra con los títulos. Genética del molecular, que ocurre dentro de las células, se va a encontrar con la genética mendeliana, que ocurre en las plantas autógamas, especialmente en lo que trabajó Mendel, la arveja. Se va a encontrar con otros tipos de extensiones del análisis. La semana pasada estuvieron viendo la genética cuantitativa, que ocurre para todos los grupos, y en general todos estos temas se adecuan para todos los organismos vivientes, sean plantas o animales. Pero de repente encuentran un título que dice genética de poblaciones, y ahí ya tenemos la primera división. Porque la genética de poblaciones, como vamos a ir viendo, nace, se crea y vive por los seres de polinización o reproducción cruzada. Entonces, acá ya nos estamos separando. Acá entran, en la genética de poblaciones, entran los animales, que todos tienen reproducción cruzada, y las plantas que no se autofecundan, que son bastantes. Una de las más importantes a las cuales nos vamos a referir permanentemente es el maíz. El maíz es algo que no se autofecunda solo. Se puede autofecundar, pero habrá que ayudarlo. Entonces, hay todo un grupo de seres vivientes a los cuales se aplica la genética de población. ¿Y cómo nace esto de la genética de población? Ubíquense en el tiempo, 1900. 1901, 1902, realmente ahí se redescubren las leyes de Mendel. El famoso cruzamiento, la autofecundación, el 3-1, el 1-2-1, crea un furor internacional, y entonces en los primeros años del 1900, muchísima gente se pone a estudiar casos en los cuales se cumple la genética mendeliana.
Todo eso va muy bien en la medida que se trabaje con vegetales que se autofecundan, entonces se cumple el genética mendeliana. Pero hay todo un grupo de gente que empieza a trabajar analizando árboles genealógicos y encontrando el sentido de algunos genes, por ejemplo, en animales, en humanos. Y ahí esta gente, estos investigadores se encuentran con un problema, y es que al no poder trabajar con autofecundación, este, ya no pueden comprobar muy de cerca el cumplimiento de las leyes de Mendel. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos estudiosos de la genética en animales y en humanos? Lo que tienen es el número de individuos, por ejemplo, doblemente recesivos, los famosos A chica, A chica. Como esos son los que se identifican fácilmente, ellos pueden construir una frecuencia. Y cuando hablamos de genética de poblaciones, vamos a ir introduciendo algunos conceptos que son fundamentales. Uno, que ya estuvimos hablando de a poco, fue de la polinización cruzada. Es imprescindible. Y otro concepto en el cual vamos a ir entrando ahora es en el de la frecuencia. ¿Por qué el de la frecuencia? Porque es lo único que tienen. O sea, por ejemplo, era muy común en esa época que se estudiaran grupos sanguíneos. No el ABO, sino el MN, que es un grupo sanguíneo que tiene dos alternativas, M o N, y se puede hacer en cualquier grupo humano, y entonces estos investigadores encontraban una frecuencia, o sea, cantidades de individuos que presentaban el fenotipo recesivo, que no era la misma en distintas comunidades. No era la misma en Inglaterra que en Escandinavia o que en América. Eran frecuencias diferentes. Pero tampoco tenían un cuerpo teórico en el cual basar sus estudios y en seguir avanzando con eso. O sea, lo único que tenían era la frecuencia. No sabían si la frecuencia cambiaba, si no cambiaba, si se mantenía de generación en generación, si cuando un grupo de individuos se iba de Inglaterra a América, en Inglaterra tenía determinada frecuencia, por ejemplo, los grupos sanguíneos, y cuando estaban en Estados Unidos, 50 años después tenían otra frecuencia, no sabían por qué. Entonces, ahí es donde tiene importancia lo que ocurre con la ley de Hardy y de Maynard, que a mí yo la cuento más como la ley de Hardy. A raíz de todo este trabajo que se empieza a hacer sobre genética, hay un editor de una revista de genética en 1909, 1910, en Oxford, en Inglaterra, que le mandaban muchos trabajos para publicar. Y este señor tomaba el té a la mañana con un señor que era matemático, que estaba jubilándose, que es de biología, nada, llamado Hardy. Entonces se compartían, se hacían comentarios en la mesa del té sobre este tema, y un día este editor de una revista de genética le comenta a Hardy, a los que estaban en la mesa, que un médico le mandó un trabajo para publicar sobre la polidactilia. Polidactilia es una mutación que hace que los seres humanos, si tienen el gen para la polidactilia, tienen, en vez de 5 dedos formados, tienen 6. Este hombre estudió, quien estudió la polidactilia, estudió árboles genéticos, muchos árboles genéticos disponibles, y encontró de que la polidactilia era un gen dominante. Entonces mandaba su publicación a esta revista para que se la publicara.
Y el editor de la revista comenta esto y comenta la última frase que le manda el médico que intenta publicar. Y que dice, dado que el gen que determina la polidactilia es un gen dominante, se puede predecir de que en pocas generaciones más la mayor parte de la población humana rodeando este esquema va a presentar Seidel, o sea, va a presentar el carácter polida. Acá es cuando yo doy clases con ustedes sin el concurso de la virtualidad, nos ponemos a divertir de lo lindo, porque yo les pregunto a ustedes qué opinan de eso. Si están tranquilos, si les gusta, si están de acuerdo con lo que dice el médico, o si se muestran un poco sorprendidos, como lo hizo el editor de la revista, con esa afirmación. La afirmación de que la polidactilia se iba a imponer en esa población en una poca generación. La respuesta es sencilla. No. La polidactilia no tiene por qué imponerse en las próximas generaciones. Y esta es una trampita que surge a raíz de la denominación de los genes de Mendel. ¿Por qué? Porque se llama a los genes que presentan esta dominancia en el par, se los llama dominantes. ¿Qué significa para Mendel que un gen sea dominante? Que ese gen tiende a dominar en su expresión en contra de la expresión de su alternativa recesiva. Esa es la definición de dominancia. La dominancia mendeliana no tiene nada que ver con la aptitud, o llamado el fitness, o sea, la aptitud de triunfar de ese organismo o de ese gen en una población. Eso depende enteramente de otros factores. Y Hardy, entonces, volviendo a la historia que estábamos contando, estaba tomando el té y le dice, no, dice, de ninguna manera va a ocurrir eso. ¿Y por qué? Entonces Hardy agarra y en un papelito, en una servilleta, hace el cálculo. Dice, yo tengo un gen AM-A con una alternativa dominante que es A grande y una recesiva que es A chica. Yo tengo una probabilidad para el gen A y una probabilidad en la gameta para el gen A chica. Entonces yo trazo dos líneas que se cruzan y voy a fabricar la próxima generación. Entonces, por un lado tengo P y Q y del otro lado tengo P y Q. ¿Qué va a ocurrir cuando se cruzan? Bueno, la probabilidad que ocurran 2P es, por la teoría de las probabilidades de las combinatorias, va a ser P al cuadrado. Los otros dos van a ser PQ, que van a ser 2, y un Q, que va a ser igual al otro al cuadrado. Entonces eso da una formulita que es P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual 1. Esa es la ley de Hardy. Y en muchos libros ustedes van a ver un sinnúmero de fórmulas que lo único que van a hacer es confundirlos o basta. En realidad la fórmula basal es esa y establece una conclusión que es fundamental en la genética de la población. Y es que si ustedes hacen ese cálculo, aplican esa fórmula, se van a dar cuenta que probabilísticamente no existe ninguna razón para que en la próxima generación de una población cambien la frecuencia G. O sea, probabilísticamente, y si se cumplen determinadas condiciones, las frecuencias génicas de la población siguiente van a ser exactamente iguales a la población original. ¿Cuáles son las condiciones para que esto se cumpla? Primero, como decíamos, todos los individuos tienen que tener la posibilidad de cruzarse entre ellos. Con lo cual la arveja quedó fuera. O sea, olvídense de la arveja. En segundo lugar, las poblaciones teóricamente deberían ser lo más
lo más grandes posible. O sea, Hardy decía el tamaño infinito. El infinito, lógicamente, no se va a alcanzar, pero sí la comprensión de este requerimiento. O sea, poblaciones grandes y posibilidades de cruzarse todos con todos. Esas son las dos condiciones fundamentales. Ahora, si ustedes agarran un libro nuevo, van a encontrarse con 20 condiciones más. No son las condiciones originales de Hardy. No se entren a complicar ahí porque van a perder la esencia. Y la esencia es esa. La esencia es que las generaciones siguientes no alteran las frecuencias génicas en la medida que se cumplen estas dos funciones. Y además hay un corolario de la ley de Hardy que dice que por cualquier causa que se altere la frecuencia, que ahora vamos a ver cuáles son las causales de alteración de la frecuencia, basta una generación de entrecruzamiento para que se fije la nueva frecuencia. O sea, imagínense una población de alguna especie vegetal de polinización cruzada, que tiene determinada frecuencia génica y que por alguna razón es invadida por plantas de la misma especie, pero de otra zona que tienen otra constitución genética. Esa invasión en el ámbito del reproductivo que van a producir estas nuevas plantas sobre esta población original va a hacer cambiar la frecuencia génica. Pero esta nueva frecuencia génica no necesita de grandes periodos de estabilización. Basta una generación de cruzamientos libres para que se fije la nueva reproducción, la nueva tasa de frecuencia. Y esto ahora a ustedes les puede parecer aburrido en el sentido de que, bueno, sí, muy lindo la genética de poblaciones, maravilloso, qué sé yo, pero ¿para qué sirve? Sirve porque la genética de poblaciones es la base teórica en el mejoramiento genético de plantas alógamas y de animales. Entonces es de una importancia fenomenal. Y es muy sencillo, este es un teorema muy sencillo. Lo que pasa es que hay que entenderlo y no hay que perderse. ¿Cuáles son? El mismo Hardy se dio cuenta. Y dijo, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales se puede modificar la frecuencia génica? Primera causa, mutación. Mutación ya van a ver ustedes porque la van a dar en los próximos semanas. La mutación ocurre generalmente dentro de ciertos parámetros, pero por a veces algunas causas la tasa de mutación puede aumentar. Y si aumenta mucho, entonces sí puede haber modificación de la frecuencia génica de una generación a la otra. La otra causa muy importante es la migración. O sea, que una población sea susceptible de la invasión, llamémosle, de otra población, y lo más importante es que los individuos de esta nueva población se reproduzcan efectivamente junto a los individuos de la población vieja. Si no hay reproducción, no hay cambio de frecuencia. Entonces, si vienen, ya les digo, por ejemplo, ustedes tienen una población de maíz y de repente ingresan otra población de maíz de otra zona y los deja que se crucen entre ellos, esta migración va a hacer que cambien la frecuencia. Y para nosotros y ustedes que van a hacer mejoramiento genético en plantas alógamas, el único factor que interesa mover es la frecuencia génica. Aumentar la frecuencia de los genes que nos interesen en contra de las frecuencias que no nos interesan. Entonces tenemos que manejarnos muy bien en lo que son las formas diferentes, alternativas diferentes de manejar este cambio en la frecuencia. Otra de las formas en las cuales se puede modificar la frecuencia de los genes es en lo que se llama deriva génica.
La deriva génica, que también se puede considerar un error de muestreo, es cuando de una población muy grande se escinde por alguna causa un grupo pequeño que pasa a constituir una nueva población en otro lugar. Esto fue bastante estudiado porque es lo que pasó entre los siglos XVII y XVIII con grupos religiosos de Alemania e Inglaterra, que pocos individuos, digamos, los que entraban en un galeón, se separaban de las comunidades originales y viajaban, por ejemplo, a Estados Unidos, donde se establecían y formaban una nueva población constituida por estos individuos que habían viajado. Ahora, si ustedes piensan cuántos individuos había en la población original, pónganle 4.000, 5.000, y viajaron 40. Entonces, al ser muy pequeño el número de individuos nuevos, eso conlleva implícito el peligro de una variante de vida de azar. O sea, al viajar, al separarse muy pocos individuos, es altamente probable que las frecuencias no sean las originales, sino que haya una marcado definición hacia algún lado, hacia arriba o hacia abajo. Y eso era lo que encontraban los que estudiaban la frecuencia génica, por ejemplo, en grupos religiosos en su población original en Alemania y en su población actual en Estados Unidos. Las frecuencias génicas habían cambiado. Estamos hablando en general de frecuencia génica de grupos sanguíneos, o sea, el grupo sanguíneo es algo que no se ve, no se siente y no es un grupo sanguíneo relacionado al ABO, o sea, que es un grupo sanguíneo inerte que permite estudiar las poblaciones sin afectarlas en su comportamiento. Entonces, en estos casos no es la misma la frecuencia génica, sino que hay un cambio. Y eso se utiliza mucho en mejoramiento genético cuando uno hace una toma de una población, un grupo de individuos a los cuales hace reproducir de manera independiente en otras zonas. Y finalmente, el mayor motor del cambio de la frecuencia génica es la selección natural y por ende la selección artificial. Este es un proceso de que realmente es el motor atrás del cual están los cambios de la frecuencia génica. Antiguamente, antes del 1900, en que Hardy establece que es la selección natural o artificial las que hacen los grandes cambios en la frecuencia, no es que los investigadores y científicos de la época no hayan sabido la importancia que tenía la selección. De hecho, el mismo Darwin tomó de sus ancestros escoceses la idea de la selección artificial cuando hacían ellos selección de ganado para obtener nuevas razas, y él lo aplicó a la selección natural. Pero la selección sigue siendo el gran camino por el cual uno puede cambiar la frecuencia génica de una población. ¿En qué consiste la selección? De una población inmensamente grande y representativa se toman los individuos que uno considera que representan mejor un carácter en cuestión y se los hace reproducir de manera aislada e independiente de la población antigua, y se espera entonces que estos individuos lleven una modificación de la frecuencia génica que nos interesa. Cuando cursen mejoramiento genético dentro de 2 años, ahí van a ver las ayudas que se tienen para establecer si la selección tuvo efecto o no. Pero hasta el momento ese es en teoría, la mayor ayuda que nos puede dar la parte teórica de la genética al mejoramiento genético de plantas alógamas, o sea, aquellas que se multiplican cruzándose entre ellas, o
básicamente de animales. Por eso cuando escuchen hablar de genética de poblaciones, en primer lugar siempre están los que hacen mejoramiento animal, porque para ellos no existe otro tipo de sustancia que no sea la genética de poblaciones para trabajar con sus motivos de estudio. Bueno, ¿cómo anduvo esto de tiempo? ¿Qué preguntas tenemos? Ahora ustedes son los que me tienen que aturdir a preguntar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien me escuchó? Sí. Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Para eso estamos. La cuestión, el tema de la deriva génica, puede ser Sí, que sí. sea una de las herramientas principales para lograr desarrollar individuos que excedan en algún carácter a los padres. Sí. De hecho, hay un momento en el cual la deriva génica se cruza peligrosamente con la selección artificial, porque de hecho, si usted tiene un proceso de deriva génica, o sea, imagínese una población de ganado, un grupo de ganado, usted tiene 2000 vacas, vacas y todo, de determinada raza, y usted toma 50 animales, los lleva a otro campo y los establece ahí para generar una nueva población. ¿Me va siguiendo? Sí, me está contestando la próxima pregunta que le iba a hacer, así que genial. Entonces, con esos 50 animales ustedes establecen en un nuevo campo una nueva población. Es posible que esa nueva población tenga variantes con respecto a la frecuencia génica de la población anterior por efecto de la deriva génica, que es una variante en los porcentajes, la frecuencia génica, pero debida al azar, porque usted no seleccionó nada ahí, sino que es la deriva génica de tomar 50 y llevarlo a otro lado. En cambio, cuando usted hace selección, hace algo muy parecido, pero los 50 que se van a ir al campo de al lado, los elige usted. Entonces es muy parecido, ahí la deriva génica es muy parecida a la selección artificial. Pero en relación a su pregunta original, la respuesta es sí. La deriva génica y la selección artificial son dos elementos fundamentales en el mejoramiento de animales. El cambio de la frecuencia. Sí. Ah, perfecto. La otra pregunta que le quería hacer era justamente hasta qué punto la deriva génica no podía ser considerada selección artificial si uno no incide en la decisión de cuáles son los individuos que van a derivar. Pero ya me contestó eso, me explicó perfecto. Claro, es que está bien su pregunta, porque finalmente la diferencia es entre el que hace la selección y el que no hace la selección. La deriva génica en general no hay selección humana, sino que ocurre simplemente. En cambio, en la selección hay selección humana. O sea, en esto, por ejemplo, mormones que viajaron de Alemania a Estados Unidos, la selección no la hizo usted, sino que por alguna razón los 100 que viajaron a Estados Unidos fueron esos y no otros, y se fueron para allá, y no hubo selección de ningún carácter ni nada, simplemente fueron los que fueron. Eso es deriva génica. En cambio, si usted agarra el ganado, elige y dice, bueno, yo voy a seleccionar a ojo, pero por lo menos las vacas que tengan las mejores ubres, o la vaca que paren cada año, o qué sé yo, y a esa la separo y la llevo a otro lado, ahí está haciendo selección, no deriva. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Muchas gracias, Bien. profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que hayan visto alguna vez y que no se pueden explicar de qué ocurrió entre animales, plantas? Muy divertido eso de las cosas que ocurrieron entre animales y plantas. Entre animales y plantas. No, por ahí, Las cosas. por ahí ven documentales de animales o plantas y pasan mucho de genética de poblaciones o de comportamientos
y en algunos casos algunos pudo haber quedado con alguna duda de algún comportamiento que hayan tenido los animales con las plantas. Bueno, la idea de esta charla es prenderles unas ideas a ustedes para que se les vaya trabajando en sus cabezas. Y siempre van a tener la posibilidad mañana de preguntarle a sus jefes de trabajos prácticos, inclusive que le van a dar a ustedes un poco más de fórmulas, le van a ayudar a hacer cálculos de frecuencia, pero básicamente todas las preguntas que tengan que hacer se las hacen a su jefe de trabajo. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Bueno, entonces damos por, si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. ¿Estamos? Muchas gracias, profes. Bueno. Adiós, chicos. Gracias entonces, chicos. Nos vemos mañana en la clase de trabajos prácticos. Ahora yo voy a subir la parte de la guía de trabajos prácticos grabada para saber cómo vamos a resolver los problemas. Para el mediodía ya lo van a tener con el material sobre genética de poblaciones en el aula virtual. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias, chicos. Gracias.